Buen día con todos. En esta oportunidad hablaremos sobre la motilidad del intestino grueso. Mi grupo está conformado por Ximena Coveñas, Juliana Monja, Pamela Porras, Kaori Yoshidaira y quien les habla, Caritza Biorduña. Siguiente. Bueno, les brindaré una pequeña introducción acerca del intestino grueso. Este se divide en ciego, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoideo, recto y por último el ano. Además, es importante mencionar que el colon presenta funciones, que la primera es absorción de agua y electrolitos procedentes del quimo para formar heces sólidas, que se da a nivel proximal, y el segundo, que es el almacenamiento de la materia fecal hasta el momento de su expulsión, que es a nivel distal. Es importante mencionar que cuando el quimo, al referirnos quimo, es sobre una masa pastosa compuesta por los alimentos ingeridos. Este se va del ilion hacia el ciego, que pasa por todo el intestino grueso que se va a transformar de líquido a sólido, y este se da gracias a la absorción de los líquidos. Entonces, a menor motilidad del colon, se absorbe mayor agua y va a hacer que las heces sean más duras, provocando un estreñimiento. De igual manera, cuando existe una mayor motilidad, hay una menor absorción de agua, provocando que diarrea o que las heces sean blandas. Es como inversamente proporcional. Los movimientos de colon se dividen en movimientos de propulsión y movimientos de mezcla. Siguiente. Les hablaré sobre el movimiento de mezcla. Al igual que en el intestino delgado existen movimientos de segmentación, en el grueso ocurren grandes constricciones circulares. En cada uno de estos segmentos de constricción se contraen alrededor 2,5 centímetros de músculo circular, que en ocasiones se reduce la luz del colon hasta ocluir casi por completo. Al mismo tiempo, el músculo longitudinal del colon, concentrado en tres bandas longitudinales llamadas teñas cólicas, que se observa alrededor de todo el intestino grueso, estas se contraen. Estas contracciones combinadas de las bandas circulares y longitudinales hacen que la porción no estimulada del intestino grueso sobresalga hacia afuera, formando las protusiones, como se observa en la imagen, que son llamados austrias, que son los sacos. Cada austria suele alcanzar su máxima intensidad a los 30 segundos y después desaparece a los 60 segundos siguientes. Otras veces se desplazan lentamente en la dirección anal durante el periodo de contracción, sobre todo en el ciego y en el colon, ascendente, propiciando así una pequeña propulsión anterógrada del contenido cólico. Al cabo de unos minutos aparecen nuevas contracciones australes en otros lugares próximos. Por tanto, el contenido fecal del intestino grueso va siendo ordeñado y empujando lentamente, de una forma similar a cómo se revuelve la tierra con una pala. En consecuencia, toda la materia fecal se ve expuesta gradualmente a la superficie del intestino grueso, lo que permite la absorción progresiva del líquido y las sustancias disueltas hasta que solo se queden unos 80 o 200 gramos de heces para su evacuación diaria. Siguiente. Bueno, en este caso yo les voy a hablar acerca de los movimientos propulsivos, también son conocidos como movimientos de masa. Es importante saber que las contracciones australes, que se explicó anteriormente, ayudan a la propulsión de las heces, como lo dijo Caretza, pero los movimientos de masa son los que propulsan las heces de manera efectiva. Entonces, estos movimientos se dan desde el ciego hasta el sigma. La propulsión depende de los movimientos de masa durante muchos minutos cada vez. Un movimiento de masa es un tipo de modificado de peritalismo que se caracteriza por la siguiente cadena de acontecimientos en este caso. En primer lugar, aparece un anillo de constricción como respuesta a la irritación de una zona del colon. Generalmente esto se da a nivel del colon transverso.
Luego, los 20 centímetros del colon distales del anillo de constricción pierden sus austras y en su lugar se contraen como una unidad, empujando al material fecal contenido en ese segmento en masa a la siguiente porción del colon. Estos movimientos suelen ocurrir solo entre 1 a 3 veces al día, sobre todo durante unos 15 minutos que siguen en la primera hora del desayuno, al desayuno, perdón. Las contracciones de masa se contraen durante unos 30 segundos, luego se relajan durante unos 2 a 3 minutos. Luego sobreviene otro movimiento de masa, quizás en una zona más alejada del colon. La serie completa de movimientos de masa suelen persistir de 10 a 30 minutos aproximadamente. Luego cesa y puede reaparecer mediodía después. Cabe recalcar también que cuando la masa de heces llega al recto, es ahí donde se va a aparecer el proceso de defecación, o sea, aparece el deseo de defecar en este caso. Eh, por otro lado, los reflejos gastrocólicos y duodenocólicos estimulan los movimientos de masa a través del sistema nervioso autónomo. Además, se inician como consecuencia de la distensión del estómago y del duodeno, facilitando la aparición de movimientos en masa después de las comidas. Es también importante decir que la irritación del colon también puede desencadenar, en este caso, colitis, puede desencadenar grandes movimientos de masa, ocasionando colitis ulcerosa. Presenta frecuentes movimientos de masa, en este caso, que persisten de forma casi interrumpida. Ahora le doy paso a mi compañera. Siguiente, por favor. Bien, yo les voy a hablar sobre el antiperitactismo o peritactismo retro. Entonces, el antiperitactismo se representa como uno de los trastornos generales del tubo digestivo, también denominado como preludio del vómito, que es una etapa previa al vómito. O en todo caso también es como una de las características particulares que exactamente tiene el intestino grueso. Se da o significa cuando los movimientos peristálticos que normalmente suceden por contracciones y relajaciones de dirección oral a oral sucede de manera inversa hacia el superior del tubo digestivo. Esto impide el movimiento de la ingesta, inclusive promueve una intensa actividad de mezclado. Y esto forza que el material llegue a acumularse en porciones proximales del colon. En el caso para dar el origen del vómito, comienza en regiones del ilio o muy lejano del intestino delgado, prácticamente en el intestino, casi en el intestino de grado grueso, lo cual se da mediante ondas peristálticas que retroceden hacia el intestino en una velocidad de 2 a 3 centímetros por segundo. Cuando llega al duodeno o al estómago, pero dando un énfasis en el duodeno, logra distenderse lo suficiente como generar el acto del vómito, porque llegan fuertes contracciones intrínsecas tanto del duodeno, del estómago, y una relajación parcial en el esfínter esofágico inferior que facilita el vómito al estómago, o sea, al esófago. Así se da el acto del vómito porque llegan estímulos al centro del vómito lo suficientemente grande para generar esta acción y ya con las intervenciones de músculos abdominales genera prácticamente ese suceso. Pero ¿cómo se da el antiperitactismo? Se da por una consecuencia de las actividades de las ondas lentas que se dan en el colon, que es mediante estas células marcapasos que tiene el mismo intestino, que se llama células intersticial de Cajal. No obstante, el sistema nervioso entérico influencia en el lugar de dónde están estos tipos de células, puesto que no son estructuras anatómicas como tal. Bueno, y esto hace que estos marcapasos generen las ondas lentas y no están siempre en una misma zona, pues desaparecen y aparecen en otras distintas localizaciones, dependiendo de las respuestas y las necesidades que atraviesan los patrones de motilidad. Entonces, ante el peritactismo, empiezan en lugares cerca donde están estos marcapasos y a veces ayudan a retroceder
el material fecal o la masa en este caso hacia el superior del tubo digestivo y y se le caracteriza como estos lugares de resistencia ante el paso de la ingesta hacia el colon. Ahora daré pase a mi siguiente compañera. En cuanto a la defecación, la abertura anal se contrae gracias al esfínter anal, que tiene una porción interna de músculo liso y una porción externa de músculo estriado. El esfínter anal interno es una prolongación de la capa del músculo circular liso del recto y permanece contraído tónicamente la mayor parte del tiempo, siendo el encargado de la continencia anal. Recibe inervación parasimpática proveniente de los segmentos espinales de la zona sacra a través del nervio pélvico, mientras que la inervación simpática procedente de los segmentos espinales de la zona lumbar la recibe mediante el nervio hipogástrico. En la mayoría de las especies, la contracción del esfínter es generada por la estimulación simpática, mientras que la relajación es causada por la estimulación parasimpática. Si bien el esfínter externo mantiene cierto grado de contracción tónica, el esfínter interno es el principal regulador del mantenimiento del tono anal. Cuando ingresan las heces, se da la relajación refleja del esfínter anal interno, seguida por las contracciones peristálticas de las paredes del recto. Este proceso se conoce como reflejo rectoesfintérico, siendo una parte importante de la acción de defecación. Normalmente el reflejo resulta en la defecación, pero en animales adiestrados sus efectos pueden bloquearse por la contracción voluntaria del esfínter anal externo. Cuando esto último ocurre, el recto se relaja para acomodar el bolo fecal y el esfínter anal interno recupera su tono. En las personas y posiblemente en perros y gatos, la relajación del recto y la contracción del esfínter interno están asociadas con una disminución de la urgencia de defecar, hasta que otro bolo de heces entre en el recto. Le doy paso a mi compañera. Bueno, la defecación suele iniciarse con el paso de las heces al recto, lo que da origen a un reflejo de defecación mediado por la médula espinal desde el recto, que alcanza al cono medular para volver de nuevo al colon descendente, al sigma, al recto y al ano. A través del estímulo, el cual sería cuando la masa de heces llega al recto, ese estímulo llega a las vías aferentes y eferentes, lo que aparece el deseo de defecar. Cuando la médula espinal sufre una lesión en algún punto situado entre el cono medular y el encéfalo, la porción voluntaria del acto de la defecación queda bloqueada. Sin embargo, la pérdida de la parte voluntaria de la defecación, es decir, el aumento de la presión abdominal y la relajación del esfínter anal voluntario, suele hacer que la defecación se transforme en un proceso difícil, ya que las sinapsis de las neuronas se ven afectadas. Por efecto, los reflejos de la defecación y la señal es, de las partes distales del colon ya no serían afectadas y ya no produciría las contracciones peristálticas. A pesar de las grandes diferencias anatómicas en el colon de los herbívoros comparado con el de los omnívoros y carnívoros, la motilidad es similar. En conclusión, siguiente, la expulsión de las heces se da de manera efectiva cuando se realiza en el colon, en el intestino grueso, los movimientos de mezcla y los movimientos de masa. Segundo, que el peristaltismo es una característica peculiar del intestino grueso y es una etapa previa al vómito. Y por último, el colon es importante para el almacenamiento y la absorción en todos los animales. Y a pesar de sus grandes diferencias anatómicas, el colon en diferentes especies, la motilidad es similar. Además que el esfínter anal tiene dos etapas como diferente inversión y el reflejo esfintérico es importante para la defecación. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.